Muy buenos días, señores estudiantes. Les saluda el doctor Claudio Segarra Arellano. Eh, Vamos a iniciar nuestra tercera videoconferencia del curso de Fundamentos de Contabilidad y Finanzas del grupo de CGT. En esta ocasión vamos a recordar y vamos también de alguna forma con su participación, a mm, refrescar algunos conceptos de los temas que estábamos conversando ya en las clases presenciales sobre estados financieros. Y en este caso, en estados financieros, ya habíamos tratado la parte del estado de situación. Lo que vamos a ver ahora y vamos a conversar en esta tercera videoconferencia es el tema de el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Entonces, tenemos que ser puntuales en el sentido de que cada uno de los estados financieros tiene su particularidad y obviamente también eh, su utilidad, en este caso para la adecuada toma de decisiones. Empezando por el estado de resultados, que ya hemos conversado, hemos visto y ustedes incluso han formulado también, ya tendremos que ver que el estado de resultados lo que hace es determinar el resultado del ejercicio, como lo menciona justamente su nombre, y corroborar si en este caso las utilidades o las pérdidas se evidencian, se dan en la empresa. En este caso, vamos a tener que comparar gastos o costos versus ingresos, ¿ya? Y obviamente cuando ustedes han estado trabajando el estado de ganancias y pérdidas, o también ahora obviamente conocido como resultados, eh, hemos podido apreciar que tenemos en la parte superior, ustedes me deben acompañar con sus apuntes, eh, mm, una parte superior que nos muestra la venta y el costo de ventas y que esto da producto a una utilidad bruta. En realidad, esta primera parte que ustedes están viendo en sus documentos de trabajo son esencialmente los datos del giro del negocio, los datos, digamos, de lo que en administración se conoce como el core business. Es decir, estamos hablando de la razón de ser de la empresa. ¿Ya? Eso lo puntualizo porque yo puedo tener como empresa múltiples ingresos, no necesariamente por las ventas de los bienes o servicios a los cuales yo me dedico. ¿Ya? Hay que ser ahí muy, muy puntual. Yo puedo tener posiblemente, como en un momento lo comenté en clase, vendo mercaderías, X mercadería, y de repente también se me ocurre de que puedo yo, eh, tengo una computadora, ¿ya? Una computadora, o tengo un espacio libre que deseo alquilar o una computadora que deseo vender, una computadora vieja, y sencillamente lo vendo, o el espacio se lo alquilo a un tercero para que me genere ingresos. Debo dar factura, pero que yo dé factura por esas dos operaciones que no son de mi giro el negocio, porque yo me dedico a vender, no sé, pues carteras, ¿ya? Yo no puedo considerarla como venta. Tributariamente, con la factura de venta sí será una venta, tributariamente hablando, pero desde el punto de vista contable y financiero, esa no puede estar en ventas. Ese alquiler o ese ingreso que tengo por alquilar un espacio o vendí una computadora debe estar siendo considerado en otros ingresos. ¿Ya? Entonces, eso no va a estar en ventas, va a estar en otro espacio. Entonces, solamente la primera parte, refrescando conceptos que hemos hablado en clase, tenemos que ver ahí que la parte de ventas solamente es a lo que me dedico, ¿de acuerdo? Menos el costo de ventas, que es exactamente, oye, ¿cuánto me costó lo que vendí? Es decir, si yo vendí a 100, definitivamente ese 100 que estoy vendiendo me debe haber costado menos, porque yo no voy a vender 10 o a 10 algo que me costó 10. ¿Dónde está la ganancia? Entonces, el costo de ventas es
el reflejo de lo que me costó lo que estoy vendiendo. Y en este caso habrán métodos para determinar el valor del costo de la mercadería, que en su momento estudiarán ustedes en otros cursos, pero que gráficamente yo puedo decir que simplemente es la respuesta a la pregunta, ¿cuánto te costó lo que estás vendiendo? ¿Ya? Entonces, eso es simplísimo como para empezar a comparar venta menos lo que me costó lo que vendí, sale la utilidad bruta o la ganancia que tengo yo por cada bien o servicio que estoy vendiendo en la empresa. Entonces, esa es la parte medular, porque a partir de allí, cuando ya veamos estados financieros, análisis de estados financieros, veremos claramente que es allí, en el estado de resultados, donde yo voy a ver que solamente la venta o el giro del negocio me debería soportar claramente todos aquellos gastos y pueden ser de repente reforzados con aquellos otros ingresos para yo poder operar. ¿Ya? Entonces, no es un asunto así de cómo decirlo, de que yo voy a ver qué otros ingresos puedo tener para soportar la gestión. No. La idea del estado de resultados es mostrarnos las ventas, en esa primera parte, mejor dicho, y ver que estas ventas me soporten todo lo demás. Es decir, yo debo tener una utilidad bruta adecuada. Tampoco voy a decir que voy a ganar el 100%. Hay empresas que ganan el 100%, hasta el 200%. O sea, ganan el doble o el triple de lo que les costó. Pero al final eso lo determina el mercado, porque si a mí me compran ese producto a esos precios que yo puedo estar vendiendo con la ganancia que quiero tener, normal, o sea, me la compran. El asunto es que estas ventas deben soportar todo lo que viene abajo. ¿Y qué cosa viene abajo? Revisen sus documentos. Después de la utilidad bruta, estamos manejando los gastos operativos. Y los gastos operativos, en este asunto del estado de resultados, me muestran todos aquellos gastos que me sirven para poder operar como empresa. Es decir, luz, agua, sueldos, eh, servicios de terceros, qué sé yo, seguros, ¿no? Publicidad, en fin, todos aquellos gastos que a mí me permiten trabajar u operar. Entonces, estos gastos están representados en dos partidas, en gastos de administración y gastos de ventas. Es decir, yo voy a tener ahí reflejado en las dos partes de los gastos de administración o de ventas, todos aquellos gastos que a mí me permiten eh, operar el giro del negocio, es decir, me permiten funcionar. ¿Ya? Gastos necesarios, gastos que podríamos decir esenciales, gastos que sin que, a ver, que si yo no los tuviese, que sería en el mejor de los casos, aminorar gastos, posiblemente el servicio no se pueda dar a plenitud en la empresa. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ver que cuando compare la utilidad bruta, que es exactamente lo que yo gano por lo que hago, o sea, por lo que es mi centro, mi giro del negocio, y luego lo comparo con los gastos de administración y gastos de ventas, ¿qué va a suceder ahí? Sencillamente, yo me daré cuenta si realmente yo tengo una operación cuyos ingresos básicos o esenciales soportan todo lo concerniente a la operación misma de la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo vendo productos o vendo bienes cuyo costo es ampliamente superado por las ventas, es decir, tengo una ganancia aceptable, decente, qué sé yo, buena, puede ser tranquilamente esa ganancia partícipe de la gestión con los gastos que puedan venir. No quiere decir que si tengo una gran utilidad bruta, yo tenga que gastar ampliamente, no. Sencillamente tendré que minorar los gastos, pero ojo que acá tenemos que ver de que sí yo puedo soportar la gestión. ¿Ya? Entonces, comparar utilidad bruta
menos los gastos de administración y gastos de ventas, ¿qué cosa implica? De que yo pueda tener un resultado que podría ser favorable o podría ser perjudicial. Es decir, si yo tengo una utilidad bruta, que es del giro del negocio, de mi centro, de lo que yo hago como empresa, y no es suficiente para soportar los gastos operativos, posiblemente saque pérdida. Y se llamará pérdida operativa o pérdida de operación. Pero si tengo una utilidad bruta que sí me es suficiente para soportar los gastos de administración y de ventas, o sea, los gastos operativos, tendré en este caso utilidad de operación o utilidad operativa. ¿Qué significa esto? Que estoy bien. Pero si tengo pérdida operativa, implica no, a ver, de hecho que no está, no es positivo, no es beneficioso, pero no significa que yo esté mal. ¿Por qué? Porque el estado de resultados me muestra de alguna manera la gestión mensual de la empresa. Si yo tengo en este mes demasiados gastos operativos, yo tendré que ver que en el siguiente mes los gastos puedan ser aminorados o de alguna forma tomar alguna otra decisión para que posiblemente tenga mayores ventas, mayor participación en el mercado, en fin, o sea, solamente enfocándome al resultado, al estado de resultados. Porque si digo, no, hay que tener más cobranza, la cobranza no me va a afectar resultados, la cobranza me va a afectar el estado de situación. Recuerden que ahí están las cuentas por cobrar y también ahí están la cuenta de caja, efectivo. Entonces, cualquier tema de cobranza, porque no, pues hay que estar con dinero, no, esa es la situación. Acá no mostramos la situación financiera, acá mostramos los resultados o la gestión de la empresa. Y la gestión fue buena o fue mala, o la gestión tuvo utilidad o tuvo pérdida. Entonces, si en un mes saqué pérdida operativa, sencillamente en el siguiente mes tengo que ver la manera de que esto no suceda así. Incrementar los ingresos vía las mayores ventas o aminorar los gastos vía de repente ya racionalizando algunos conceptos por los cuales yo necesito tener gastos y pagar a proveedores, ¿no? Pero eso, en este caso los gastos, no sé, pues a pagar más la energía eléctrica, a pagar los computadores cuando nos vamos a almorzar, eh, posiblemente, cosa que es también, y eso hay que puntualizarlo en esta videoconferencia, muchos empresarios cuando ven que los gastos son demasiados y tenemos en un mes resultados, en este caso negativos, la pérdida operativa se da, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es, ya, reducimos los gastos de personal. Y la decisión de un empresario, que es típica decisión, pero no es la más adecuada, dicen, perfecto, vamos a reducir personal. Vamos a, no sé, si tengo varias tiendas a nivel nacional, bueno, quitaremos a un trabajador o una trabajadora de esa tienda, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, estoy aminorando gastos de personal, o sea, mis gastos operativos van a ser menores en este mes, pero se ha comprobado de que no es la mejor decisión. O sea, a ver, ni operativa, ni, ni gerencialmente hablando, por decirlo así, es la mejor decisión. Porque voy a tener que remar con un brazo menos el mismo tamaño de bote o de barco. Entonces, en realidad, podremos tener un mayor esfuerzo, pero posiblemente no hagamos bien el trabajo. Entonces, es discutible, ¿verdad? Es discutible a efectos de poder hacer una mejor gestión, pero comúnmente siempre dicen, aminoro gastos con los de personal, y no es así. Pero podríamos tomar otras decisiones para poder aminorar el gasto en la empresa. Eh, Sacando utilidad operativa o sacando pérdida operativa, acá estoy hablando de que también qué cosa tengo. Posiblemente algunos otros ingresos u otros gastos, que no necesariamente son ingresos o gastos que se van a dar día a día o posiblemente se vayan a dar necesariamente porque los necesito en la gestión. No. Ahí puede darse el caso de tener, contablemente hablando, sanciones,
ingresos financieros, gastos financieros, eh, posiblemente alguna venta de activos, o sea, aquellas cosas extraordinarias que pueda tener en la empresa que me generen ingresos o me generen gastos. ¿Ya? Entonces, que si tengo esos ingresos o gastos, me va a ir bien, o que si no los tengo se me cae la gestión, no. Acuérdense de que lo que les he mencionado es que en los gastos operativos están los gastos necesarios para yo poder operar. Que si no los tengo, se cae la gestión, tampoco, pero son vitales para poder tener una operatividad eh, mucho más óptima o en todo caso eh, más llevadera para la gerencia o la administración. ¿Ok? Tenemos esos otros ingresos u otros gastos que ya he mencionado, pueden ser gastos o ingresos extraordinarios y también los financieros, y tendremos recién ahí, revisen sus papeles, en sus esquemas, la llamada utilidad antes de impuestos y participaciones, o también incluso puede ser pérdida, o sea, no necesariamente va a ser utilidad. ¿Por qué? Porque puede ser también de que yo esté con las justas en la utilidad operativa y posiblemente una fuerte carga de intereses financieros por un préstamo o qué sé yo, pues alguna otra partida extraordinaria que tenga que ver con gastos, hace que yo pase a pérdida. O al revés, tengo pérdidas operativas y posiblemente por algún ingreso extraordinario o algún ingreso financiero yo pueda pasar a utilidad. Entonces, utilidad o pérdida antes de impuestos y participaciones. Si es utilidad, si vamos a pagar impuesto anual y si vamos a repartir utilidades o participaciones. Si yo tengo pérdida, no voy a pagar. O sea, yo debería estar simplemente declarando la pérdida y no pagando anualmente el impuesto a la renta. Pero acá hablamos de un tema tributario que también ustedes deben conocer, que si yo soy una empresa ordenada, que sigo los cánones de los temas tributarios en el país, yo debo mensualmente pagar a cuenta un monto por el impuesto a la renta. He ahí el problema en que algunas empresas siempre van a decir que esto es un tema confiscatorio, que no es posible que yo pague tributos, porque aún ni siquiera sé si voy a ganar o perder, y me están confiscando parte de mis recursos. Entonces, ahí tenemos que ver de que prácticamente yo voy a tener que tener ahí un criterio de decir claramente de que el pago de tributos es necesario mes a mes, pero si yo tengo pérdidas ya no pagaría tributos, pero lo que pagué mes a mes sencillamente va a ser un pago a cuenta, ¿de acuerdo? Y este pago a cuenta tiene que ser un pago considerado dentro del cálculo del impuesto a la renta anual. Si lo pago, es que tengo utilidad. Si no lo pago, obviamente es porque tuve pérdidas y no tengo dónde calcular, porque el impuesto a la renta, ojo, es el impuesto sobre las utilidades, o como dice el nombre, sobre la renta, es decir, la renta que obtuve de ingresos menos gastos, ¿correcto? Entonces, ya teniendo este cálculo de impuesto a la renta y este cálculo de participaciones, porque también debo repartir utilidades y debo repartir participaciones con mis trabajadores y mis accionistas, ojo, acá deduciré, ¿ya? Deduciré tanto el tema de utilidad antes de impuestos y participaciones, menos el impuesto a la renta y menos la participación, y tendré lo que llamamos la utilidad neta, es decir, ya neta del ejercicio o el resultado del ejercicio. Es decir, esta es la gestión que tuve, positiva o negativa. ¿De acuerdo? Recién ahí yo puedo decir que he tenido una gestión exitosa o no. Y este estado de resultados lo que me va a mostrar es, obviamente si soy ordenado, los resultados de mes a mes, que luego irán acumulándose para tener el estado de resultados anual. Lo que hay que tener presente es que este estado de resultados es solamente del ejercicio.
A diferencia del estado de situación financiera que tocamos anteriormente, el estado de situación lo que hace es mostrarme datos acumulados, incluso de ejercicios anteriores, ¿verdad? Pero el estado de resultados sencillamente me muestra las partidas de ingresos y gastos solamente de un ejercicio. Se termina el año y paso al siguiente ejercicio, y este ejercicio, a nivel de resultados, empieza en cero, en blanco. ¿Por qué? Porque la gestión fue de ese año y este año es otra gestión. Y ahí veremos tranquilamente que en este caso empezaremos de cero, tanto ingresos como gastos. ¿De acuerdo? Entonces hay que puntualizar también esa diferencia entre los dos estados básicos que ustedes son los que van a trabajar en la investigación que van a entregar en la semana 7. ¿Ya? Entonces es importante esa diferencia entre los dos estados financieros. Vamos al estado de cambios en el patrimonio. Y el estado de cambios en el patrimonio, en esencia, es un estado que me permite de alguna manera mostrar las variaciones que existen en el patrimonio. ¿Ya? Es decir, el patrimonio, perdón, son todas aquellas cuentas o ese elemento que muestra las cuentas o las partidas de cuentas que reflejan el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Si ustedes recordarán las clases que tuvimos al inicio, tanto presenciales como la parte virtual, el patrimonio en la empresa no es más que, en un primer momento, la representación de lo aportado al inicio de las operaciones. ¿Verdad? La representación del aporte inicial de cada accionista. Supongamos que un accionista, cuando se inició la empresa, puso carro, puso dinero, puso un edificio. ¿Qué pasó ahí? Todo eso que puso ya no es del accionista, sino de la empresa. Y si es de la empresa, es un activo. Pero ¿qué tengo yo como accionista? Yo lo que tengo es una representación de lo que aporté. Y ojo, yo aporté un carro, pero lo que tengo es una representación. ¿Y qué cosa o en qué se representa? En documentos título valor que se llaman acciones. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, en un primer momento se refleja la representación de lo aportado mediante las acciones que se expresan en la cuenta capital. ¿Ok? Y luego, en un segundo momento y permanente en el tiempo, porque esto del aporte es solamente una vez en toda la vida, y posiblemente hayan algunos otros aportes, pero el aporte inicial es una sola vez en la vida, puede ser de que yo tenga también, por ejemplo, el resultado o el rendimiento de esos aportes. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente yo voy a tener el rendimiento, es decir, lo que ganó o lo que se generó como renta o rendimiento de lo que aporté. Es decir, oye, gané o perdí, me genera utilidades o me genera pérdida lo que yo puse. Y esto se expresará en el resultado del ejercicio. Cuenta patrimonial que se expresa en el estado de situación financiera y resultado final que se muestra en el estado de resultados. Ese datito también tengo que mostrarlo en el estado de cambios en el patrimonio neto. O sea, recordando un poco las partidas del patrimonio. También tenemos, ojo, en el patrimonio, las llamadas reservas. ¿Y qué cosas son las reservas? Las reservas son netamente fondos que me sirven a mí para, de alguna manera, afrontar temporadas complicadas o temporadas, coloquialmente hablando, de vacas flacas, ¿no? En la empresa y que puedan a mí, de repente, perjudicarme visualmente si es que yo veo un estado financiero y veo que tengo demasiadas pérdidas acumuladas. El estado financiero en la parte del patrimonio no va a ser un estado financiero saludable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a ver que no tengo una solidez,
posiblemente una solvencia en la empresa, de tal manera que yo ni siquiera yo podría afrontar obligaciones con mi propio patrimonio. Entonces, de hecho, que el banco que me observa y me analiza me va a decir, mejórame el capital. Si yo he sido previsor y he sacado de las utilidades cuando he tenido utilidades y las he pasado a un fondo de reserva, obviamente esas reservas las pasaré a capital y capitalizaré las reservas, aumentaré el capital y mejoraré de alguna forma la cuenta capital. Pero a nivel de patrimonio, si tengo reservas, también a nivel general el elemento patrimonio está bien. O sea, aparentemente está saludable. Obviamente yo sé que tengo pérdidas acumuladas, pero la reserva va a hacer que tenga una mejor cara. ¿Ok? Las reservas, ustedes habrán podido ver en sus apuntes, son reservas de tres tipos. Legales, estatutarias, ¿ya? Y facultativas o voluntarias. Las legales son todas aquellas que de alguna manera me muestran una obligación de hacer justamente esta detracción o este pase de sacar un poquito de la utilidad para pasarla a las reservas en efecto de que es porque sabes que estoy en un sector X o porque la ley exige a ciertos tipos de empresas hacer este tipo de reservas, ¿ya? O tipo de fondos. O sea, es por ley. Las reservas estatutarias son aquellas que se originan por las decisiones propias de la Junta General de Accionistas y que han sido justamente, su nombre lo dice, reflejadas en el estatuto. Es decir, es un mandato propio de la empresa. ¿Ya? Es decir, yo voy a hacer reservas porque así lo hemos acordado y así están los estatutos porque esa es nuestra decisión al inicio o en el transcurso de la vida de la empresa, del ente. Y después tenemos las reservas facultativas o voluntarias o potestativas, que quiere decir que si a mí se me ocurre que voluntariamente yo voy a dar una o voy a generar una reserva, lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto no tengo mayor problema. Lo hago voluntariamente. Podemos tener también, de manera separada obviamente, porque esto ya está en una cuenta específica, pero vamos a poder tener también algunos excedentes de revaluación. ¿Ya? Esto se expresa mediante la forma de aumentar el valor de los activos fijos y expresarlos en el patrimonio como excedentes. ¿Ya? Entonces, puede suceder dos cosas. De que yo pueda estar incrementando el valor de los activos fijos mediante tasación o lo que en contabilidad se estudia como el llevar el valor razonable a los libros. ¿Ya? Entonces, es un tema que ya conversaremos a futuro, posiblemente en otros cursos, ¿ya? Pero que también se expresa en el patrimonio cuando incrementamos el valor de los activos fijos. Entonces, y me olvidaba el tema también esto de las nuevas aportaciones, que es el primer punto o uno de los primeros y más sencillos motivos por los cuales puede haber alguna variación en el estado de cambios. Sencillamente, las nuevas aportaciones. Y las nuevas aportaciones lo que van a hacer es el aumento de capital contra el ingreso de efectivo en la empresa o de repente algún bien. ¿Ya? Entonces, sirve para simplemente mostrar esas variaciones que ya hemos visto en clase. Hemos desarrollado unos ejercicios. Ustedes han visto que basta que yo saque de una cuenta y aumento otra partida. O sencillamente, si va a haber aumento de capital, incremento el capital, pero solamente lo incremento, porque el dinero que ingresa por aumento de capital se va a ver reflejado en otro estado financiero, que es el siguiente que vamos a hablar. Y que también el saldo final se va a expresar en el estado de situación financiera, en la cuenta caja, por decirlo así. ¿Ya?
Pasando al estado de flujo efectivo, que es nuestra última parte de esta videoconferencia de afinar conceptos, criterios y algunas cosas que ustedes puedan preguntarme, eh, que no haya quedado claro en la revisión de documentos del aula virtual o en las explicaciones de la parte presencial, vemos el estado de flujo efectivo, que es un estado que, al igual que otros estados que hemos visto, simplemente me sirven para tomar decisiones, pero en esta ocasión, más que decisión, es analizar el comportamiento del efectivo, es decir, por qué razones obtuve efectivo y por qué razones saqué efectivo de la empresa. Y en esto hay que puntualizar. Yo recuerdo que en clase, cuando hice esta pregunta, alguien me dijo, bueno, yo puedo sacar dinero por pago de proveedores. Sí, efectivamente. Pero ojo, tenemos que ser claros acá de que yo puedo tener proveedores de bienes o servicios. Puedo tener proveedores de bienes o servicios que son necesarios para la operación de la empresa. O puedo tener proveedores de bienes que son netamente proveedores de bienes de capital, ¿ya? O sea, los llamados bienes de capital o bienes de inversión, para no usar la palabra capital, ¿ya? Entonces, si yo voy a pagar, tengo que diferenciar qué tipo de pago voy a hacer. Porque si digo solamente, oye, yo voy a pagar proveedores, no, sería muy sencillo, muy simple, ¿ya? Entonces, en verdad tengo que hacer la diferenciación entre los tipos de actividades que se puedan dar por ingreso o salida de efectivo. Y tenemos la primera, que es las actividades de operación. Y las actividades de operación lo que me muestran son aquellas actividades normales, típicas, cotidianas de la empresa. Acá interviene la producción, la venta, la compra de mercaderías, el pago de tributos, el pago de personal. O sea, acá sencillamente tenemos que mostrar por qué razones. Bueno, cuando hablo de ventas, la cobranza por ventas. Cuando hablo de compras, el pago por las compras. Estas compras cotidianas del día a día, ¿ya? O sea, las que me permiten a mí operar. Entonces, las actividades de operación son netamente aquellas que me originan ingresos y gastos del día a día. ¿Ya? Perdón, que me originan ingreso y salida de dinero por actividades del día a día. ¿Correcto? Luego tenemos las actividades de inversión. Y las actividades de inversión, lo que a mí me muestran, son todas aquellas actividades en las cuales intervienen sobre todo la compra y venta de activos fijos, ¿ya? Y obviamente eh, la depreciación también en sí, ¿no? Pero activos fijos que sean necesarias para elegir un negocio, pero ojo, diferenciándolas en que estas son bienes de capital o bienes de inversión, activos fijos, y cualquier otra inversión que yo pueda tener en la empresa, ¿ya? Como por ejemplo alguna otra inversión, de repente, no sé, compro acciones, ¿ya? O el retiro de algún otro activo, hasta intangibles, estoy hablando también. ¿Ya? Entonces, el ingreso, cobranza por la venta de un activo fijo. La salida, el pago a un proveedor que me vendió un activo fijo, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. La tercera actividad o tipo de actividad que tengo en el estado de flujo efectivo, aquellas actividades que son llamadas de financiamiento, es decir, todas estas actividades que me permitieron a mí financiar la operación. Ingresó dinero porque me financié con el banco, o con alguna entidad que presta, o con algún tercero que me prestó. También, obviamente, salidas de dinero porque tuve que pagar algún préstamo, pues. Entonces, sencillamente acá es endeudamiento de la empresa, ¿no? Y el costo de este endeudamiento, ¿correcto? Ahora, acá tenemos que tener presente
que lo que estamos hablando es sobre efectivo y equivalente efectivo en este estado financiero. ¿Y qué cosa es efectivo? Sencillamente es el dinero que yo dispongo. Y es dinero que yo dispongo, ya sea en efectivo o ya sea en bancos. ¿Ya? Pero cuando yo hablo de equivalente efectivo, son aquellas inversiones muy rápidas o de corto plazo. Muy rápidas en el sentido de que pueden ser transformadas en líquido y que obviamente pronto va a llegar a ser dinero, o sea, va a estar disponible, o sea, es muy rápido, es de corto plazo, rapidísimo, ¿ya? Puedo tener acciones o inversiones en financieras, en fin, o sea, cualquier, cualquier otro activo de rápida movilidad hacia el efectivo o que se vuelva disponible rápidamente y que es catalogado como un equivalente por su corto plazo, por su rápida conversión a efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, yo voy a mostrar ahí en tres partes el comportamiento de esas actividades y de qué tipo de actividad son en la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes también han hecho un ejercicio, una tarea que, ojo, vence hoy, hay que presentarla hoy. Ya en la presencial hemos hecho algunos avances respecto a la explicación de cómo se ha estado o cómo se debe trabajar esta tarea, que ustedes tienen que elaborar un estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de resultados, que he visto ya que algunos han colgado ya la tarea en el aula virtual, pero que es necesario puntualizar para aquellos otros que no todavía entregan y que hoy vence la entrega de la tarea, para que puedan tener una calificación óptima. ¿Ok? Y con esto yo cerraría la videoconferencia y el recuerdo de estos temas tratados en estas últimas semanas, a efecto de poder también mantener eh, la ronda de preguntas abierta. Si es que hubiese alguna pregunta o algún aclare sobre el tema, por favor, para poder manifestarlo. Y si no, pasaremos pues a despedirnos. En este caso, Edith, Lorena, Stephanie, Walter, Fiorella, si tienen alguna pregunta, todos los que están asistiendo, tenemos algunas ausencias, si pudiesen tener alguna duda. Estoy ahí abierto a las preguntas, ya sea por el chat o ya sea por el micrófono. Ok, listo, todo claro. Muy bien. Gracias Lorena, todo claro. Entonces, los otros compañeros, las otras, listo. Gracias Fiorella, no hay mayores dudas. Entonces, no habría ningún inconveniente para poder terminar esta videoconferencia. No se olviden, por favor, eh, los que no han terminado todavía o no hayan ingresado a la tarea, lo ingresan hasta hoy. Los que todavía falten la autoevaluación también hay que completar la autoevaluación, por favor, la tercera autoevaluación. Recuerden ustedes que hay una bonificación por la participación en la autoevaluación, una bonificación en la evaluación final. Y como tercer punto, también no olviden siempre estar permanentemente conectados para poder hacer crecer su participación virtual dentro del aula virtual, dentro del campus virtual. ¿Correcto? Si no hay ninguna observación, pregunta, y muchas gracias por sus comentarios acá en el chat. Sencillamente yo me despido y doy por finalizada la videoconferencia, nuestra tercera videoconferencia, esperando que revisen el material de esta semana 7. Ya mañana empezamos la semana 7 y tenemos que ver análisis de estados financieros. Ya hemos adelantado algunos temas en clase para que puedan hacer ustedes su trabajo de investigación respecto del análisis horizontal y vertical, que fue el primer tipo de análisis básico que tenemos de estados financieros y que les servirá a ustedes para poder hacer las primeras partes del análisis de su trabajo de investigación. Así que por favor, todos atentos, cualquier cosa, ya saben, vía mensajería en el Canvas, ingresan al Canvas y me hacen sus consultas
por la vía que ya conocen en la semana o también con nuestro delegado Walter. ¿De acuerdo? Si no hay más, les agradezco a todos su presencia. Tengan un buen domingo de lo que queda. Descansen, estudien, revisen los materiales, cumplan con sus labores y sencillamente que les vaya muy bien. Soy el doctor Claudio Segarra, docente facilitador del curso de Fundamentos de Contabilidad y Finanzas, curso semipresencial de CGT en la UTP, y les doy mi agradecimiento y mi más cordial saludo de despedida. Nos estamos viendo, chicos, chicas. Gracias, Fiorella. Gracias a todos, Lorena, Walter, Edith, Stephanie, por estar acá conectados. Será hasta otra oportunidad y muchas gracias.